En la aldea Conejo, un lugar escondido entre verdes colinas y bosques frondosos, vivía un pequeño conejo blanco llamado Copito. Era un conejito alegre, siempre correteando por los prados y soñando con grandes aventuras. Sus padres, don Saltarín y doña Orejas, lo querían mucho, y estaban muy orgullosos de él. Un día muy especial llegó para Copito, era su cumpleaños número 10. En la aldea Conejo, cuando un conejito cumplía 10 años, se celebraba una gran fiesta. Todos los habitantes de la aldea se reunían en la plaza para bailar, jugar y compartir deliciosas zanahorias dulces. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, sus padres le entregaron una cajita envuelta con un lazo dorado. Copito, emocionado, la desató con sus pequeñas patitas. Dentro, encontró un hermoso reloj dorado. Tenía grabados intrincados en su superficie y un brillo que parecía provenir de otro mundo. «Este no es un reloj común, hijo», le dijo don Saltarín, sonriendo misteriosamente. «Este reloj tiene el poder de mostrarte el futuro. Pero ten cuidado, los viajes que hagas con él te mostrarán lo que necesitas para alcanzar tus sueños». Copito no entendió completamente lo que su padre quería decir, pero su corazón latía con emoción. ¿Un reloj mágico? Parecía algo salido de uno de sus cuentos de aventuras. Esa noche, mientras Copito observaba el reloj con curiosidad, algo increíble sucedió. Las agujas comenzaron a girar solas, más y más rápido, hasta que todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. El mundo conocido desapareció en un torbellino de luces, y de repente, Copito ya no estaba en su habitación. Se encontraba en un lugar completamente diferente, un campo lleno de zanahorias tan grandes como árboles, con colinas doradas bajo un sol anaranjado. Sin embargo, no había ningún otro conejo a la vista. El viento soplaba suavemente, llenando el aire de misterio. De pronto, una figura alta apareció ante él. Era un conejo anciano, con una capa verde y un bastón de madera. Su rostro estaba cubierto de sabiduría, pero también de tristeza. «Bienvenido, Copito», dijo el anciano. «Soy el guardián del tiempo. Este es solo el comienzo de tus viajes. Aquí aprenderás lo que tendrás que sacrificar para alcanzar tus sueños. ¿Estás listo?» Copito, sorprendido pero decidido, asintió con la cabeza. «Muy bien», continuó el guardián. «Lo que más deseas es ser un héroe, ¿verdad? Quieres ayudar a la aldea y proteger a tu familia. Pero para lograrlo, deberás enfrentarte a grandes pruebas, y algunos sacrificios serán inevitables». El guardián levantó su bastón, y al instante, el paisaje cambió nuevamente. Copito se encontró ahora en su propia aldea, pero algo era diferente. Todo estaba más grande, más moderno, y los conejos corrían de un lado a otro. De repente, vio una versión más adulta de sí mismo. Era fuerte, alto, y llevaba un escudo brillante en su espalda. Este Copito del futuro era el líder de la aldea, el héroe que siempre había soñado ser. «¡Guau, soy yo!», exclamó el joven Copito con asombro. Pero su yo adulto no parecía feliz. Copito el conejo blanco estaba preocupado, y sus orejas caían hacia abajo, como si estuviera cansado. «Ser un héroe no es fácil, pequeño», dijo su yo del futuro, acercándose a él. «Para llegar aquí, he tenido que hacer muchos sacrificios. Hubo días en los que quise rendirme, pero recordaba a la aldea, a mamá y papá, y seguí adelante». Copito no sabía qué decir. ¿Ser un héroe significaba cargar con tanta responsabilidad? El guardián del tiempo apareció de nuevo y lo llevó a otra escena. Esta vez, Copito vio un momento en el futuro donde debía tomar una decisión crucial. Estaba frente a un gran bosque oscuro, que separaba la aldea de Conejo de un peligro inminente. Un feroz lobo estaba acechando, amenazando con atacar la aldea. Copito debía decidir si quedarse con su familia o enfrentarse solo al lobo para salvar a todos. «Este es uno de los sacrificios más difíciles que harás», dijo el guardián. «A veces,
para proteger a los que amas, debes alejarte de ellos. Este es el momento en que debes decidir si prefieres la seguridad o el coraje. Copito sintió un nudo en la garganta. Amaba a su familia, pero también sabía que no podía dejar que la aldea cayera en peligro. Decidió seguir adelante, enfrentarse al lobo. Después de tomar la decisión, el guardián lo llevó a otro momento, uno aún más impactante. Copito estaba solo en la cima de una montaña, observando cómo su esfuerzo por salvar a la aldea había tenido un costo. Había pasado tanto tiempo fuera, luchando y protegiendo, que había perdido muchos momentos importantes con su familia. El reloj que llevaba ahora en su muñeca parecía pesar mucho más. Este es el precio del heroísmo, Copito, dijo el guardián con una voz suave pero firme. Ser un héroe significa que a veces tendrás que hacer sacrificios personales, pero esos sacrificios ayudarán a muchos más. La pregunta que debes hacerte es, ¿vale la pena? Copito miró el horizonte. La aldea estaba a salvo, y todos vivían en paz gracias a sus acciones. Pero el sacrificio le dolía. De pronto, todo desapareció en un remolino de luz, y Copito volvió a estar en su habitación, con el reloj dorado en sus manos. Estaba aturdido, pero había comprendido la lección. Ser un héroe no era solo una aventura emocionante. También requería sacrificio, coraje y, a veces, dolor. Bajó a contarle a sus padres lo que había vivido. Don Saltarín y Doña Orejas lo escucharon atentamente, y al final, su padre sonrió con orgullo. Lo importante, hijo, le dijo Don Saltarín, es que siempre recuerdes por qué haces lo que haces. El amor por los demás es lo que te dará la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Copito abrazó a sus padres, comprendiendo que, aunque los sacrificios eran necesarios para alcanzar sus sueños, siempre podía contar con el amor de su familia para darle fuerzas. Y así, Copito continuó creciendo, sabiendo que algún día sería el héroe que siempre había soñado ser, pero también entendiendo que la verdadera grandeza estaba en el corazón.